Sí, buenas tardes familia. Estamos nuevamente reunidos, ¿verdad? De manera virtual para poder seguir avanzando con el alimento espiritual semanal que tenemos costumbre pues tener. Hace algunos meses atrás, pues como lo hacíamos siempre reunidos en la casa de nuestra hermana Mari, pero en estas últimas semanas, pues por los temas sanitarios, pues nos hemos estado reuniendo de manera online. Y hoy vamos a seguir, ¿verdad? Haciendo pues esta reunión, así como la hemos hecho varios martes atrás. Y esperamos que todos se encuentren bien, que el Señor les pueda seguir bendiciendo y que nuestro crecimiento en Cristo pues siga en aumento, ¿verdad? Que cada día que pasa, que Dios nos permita vivir, nosotros podamos ir creciendo agarrados de la mano de Cristo. Vamos a tener una oración para comenzar este pequeño estudio de esta tarde. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos como grupo pequeño. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, te pido que tu Santo Espíritu pueda estar en todas nuestras mentes, donde quiera que estemos, Señor, y que podamos comprender claramente el mensaje de esta tarde. Síguenos bendiciendo y síguenos cuidando. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos, ¿verdad? Estos estudios sobre las marcas de esperanza, ¿verdad? Y es importante resaltar en esta tarde, antes de leer la palabra de Dios, que siempre nuestros comportamientos ante las situaciones de la vida nos pueden ayudar a construir buenas relaciones o nos pueden ayudar a interferir las relaciones que tenemos. Y como lo hemos visto en otras oportunidades, es importante que nosotros podamos ir creciendo en buenas y fructíferas relaciones. Las relaciones son muy básicas en la vida del ser humano. Somos seres que fuimos creados para ser relacionados, para relacionarnos unos con otros. El mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, pues él desarrolló muchas relaciones. Inclusive, si recordamos cuál fue su primer milagro, fue en las bodas de Caná, justamente en una actividad, una ceremonia donde se destacaban las relaciones. Así que si nosotros en algún momento pues ayudamos, tenemos un comportamiento de ayuda, o si en algún momento nosotros tenemos un comportamiento de servicio, ¿verdad? O tenemos algún comportamiento de colaboración, nosotros con estos comportamientos vamos a construir buenas relaciones. Tengamos por seguro que con estos tipos de comportamientos lo que vamos a hacer es aumentar las buenas relaciones. Pero si por el contrario nuestros comportamientos son un poco desfavorables, tenemos comportamientos bastante indignos, comportamientos de estar metidos en lo que conocemos como chismes, comportamientos en críticas destructivas, comportamientos en actitudes negativas y perversas a espaldas de las personas, tengamos por seguro, familia, que vamos a interferir muy negativamente en las relaciones. Es muy importante que nosotros recordemos que debemos desarrollar las buenas relaciones. A lo largo de la historia de este mundo, han habido muchas personas que han engrosado, que han aumentado las filas del error. Se han rendido al pecado completamente, han hecho cosas muy perversas y han entregado todos sus esfuerzos a vicios terribles y a una vida de vivir muy desordenada. Todo lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar en esta vida. En fin, hay hombres que han manchado su nombre con la maldad que caracteriza al enemigo de Cristo, a Satanás. Dejaron de ser en algunos momentos héroes, dejaron de ser personas dignas, guardianes de virtud, personas en gran manera saludables,
para volverse protagonistas de muchas desgracias en la tierra. Y podemos nombrar sus nombres que se ensuciaron por muchas cosas perversas que hicieron. Siempre son recordados con desprecio porque hicieron cosas que la humanidad hoy recuerda todavía y se entristece con esto. Tenemos varios ejemplos, entre ellos tenemos a Nerón, tenemos a Hitler, tenemos a Mussolini, y la lista sigue creciendo. Inclusive podemos hacer nombramientos de personas que hoy en día siguen vivas y probablemente cuando fallezcan serán recordadas con mucho desprecio, porque han hecho mucho daño, así como estos hombres que he nombrado anteriormente. En el estudio de hoy vamos a analizar la vida de un personaje bíblico que fue uno de los más fracasados de la historia. Y es un personaje que despreció las oportunidades que el Señor le dio. Para ello les invito a buscar el libro de Juan, el capítulo 13, versículo 21 en adelante. Juan 13, 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho estas cosas, Jesús, profundamente conmovido, añadió con toda claridad. Me llama la atención que el Señor estuvo conmovido, ¿verdad? Cuando nosotros sufrimos una situación parecida, es porque realmente, pues, emocionalmente hemos estado, pues, influenciados. Y añadió con toda claridad: os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Y esto le estaba hablando a los discípulos, a su grupo pequeño, a sus allegados, a su gente de confianza. De verdad que no hay mayor desgracia o situación difícil que tú sufras la traición por alguien a quien tú quieres, por alguien de tu cercanía. Muchos que hemos sufrido traiciones cuando son personas lejanas o personas que poco conocemos, no afecta tanto. Pero cuando te traicionan tu gente querida, tu gente cercana, pues realmente la conmoción, el dolor es contundente. Dice el versículo 22, los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros sin saber a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús quería mucho, estaba cenando junto a él, Juan. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Pedro influenció a Juan para que Juan le preguntara a Jesús quién era ese tal traicionero. Dice el versículo 26, voy a mojar un trozo de pan, le contestó Jesús, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un trozo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en su corazón. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando en la mesa entendió por qué se lo había dicho. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le decía que comprara algo para la fiesta, o que dijera algo a los pobres, o que diera algo a los pobres. Judas tomó aquel trozo de pan y salió enseguida, ya era de noche. Estamos hablando del momento, ese día jueves, antes de que Judas entregara a Jesús. Ese momento cuando ellos estaban participando de la Pascua y Jesucristo estaba instituyendo la cena del Señor. Esa primera cena del Señor que pudo proporcionar Jesús a sus hijos. Esa primera cena del Señor que pudieron participar los primeros hijos de Dios aquí en la tierra. Vemos este trama, ¿verdad? Que el Señor, pues muy emotivo, nos comenta Juan, vivió con relación
a la perversidad que tenía Judas. Y podemos resaltar aquí lo que dice el versículo 27. Dice, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en su corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Satanás no puede entrar en el corazón de cualquiera. Y esto es algo que tenemos que reflexionar en familia. Satanás no puede entrar en el corazón de cualquiera. Satanás puede entrar en el corazón de todo aquel que ha rechazado la maravillosa, inmutable e interminable gracia de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que había pasado con Judas. Era el traidor. Judas nunca fue un cristiano verdadero. Él no creyó en Jesús. Vamos a leer Juan 6, 64, para que veamos cómo el Señor desde antes ya estaba viendo el enfoque que lamentablemente Judas estaba escogiendo. Juan 6, 64. Dice así: pero todavía hay algunos de vosotros que no creen, le decía Jesús a sus discípulos. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién el que le iba a traicionar. Dese cuenta que en ese momento que Jesús está mencionando eso, habían otros discípulos, porque es en plural, dice, todavía hay algunos que no creen, que él sabía. O sea, que no era nada más Judas. Pero al final dice que él sabía quién le iba a traicionar. Y añadió, dice el 65, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Desde entonces dejaron a Jesús muchos de los que habían seguido y ya no andaban con él. Jesús preguntó a los 12 discípulos, ¿también vosotros queréis iros? Simón Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros sí hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó, ¿no os he escogido yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Al decir esto, Jesús se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarle a pesar de ser uno de los 12 discípulos. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor está clarificando un poco cuál era el ambiente que había en su grupo pequeño, cuál era el ambiente que había en su gente cercana, en su familia espiritual. Y está indicando, queridos hermanos y amigos, que lamentablemente las personas que están influenciadas por el enemigo son personas que traicionan no solamente a Jesús, sino también a su entorno. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Aquí lo podemos notar. Podemos darnos cuenta que así como Judas, habían otros que todavía dudaban de ciertas cosas, pero con el traspaso del tiempo, sobre todo esos 3 años y medio, familia, que pudo vivir todos esos discípulos con Jesús, todos los días compartiendo con el Maestro. Ojalá pudiéramos nosotros haber tenido la experiencia de compartir con el Maestro un mes físicamente. Ellos compartieron 3 años y medio. Judas tuvo las mismas oportunidades que Jesús. Pero lamentablemente los propósitos de Judas desde un comienzo estaban dirigidos por varias ideas erróneas. Y aunque el Señor muchas veces les quiso mostrar con el amor y la bondad que caracteriza a nuestro Dios las grandes verdades de salvación, Judas se negó a entenderlas. No le dio la oportunidad a Dios de hacer un cambio de su carácter. La misma consideración que tuvo el Señor con Pedro, con los hijos del trueno y con todos ellos, la tuvo con Judas. Tuvo las mismas oportunidades, pero lamentablemente no obtuvo el rumbo que lo llevara a la salvación.
lamentablemente tuvo un desvío fatal. Él se creía suficiente para todo. Él creía que sus ideas, su forma de abordar los temas era lo mejor. Y en vez de resistir la tentación, continuó practicando sus fraudes espirituales. Y aquí me gustaría mencionar con mucho cuidado este tema de los fraudes espirituales. ¿Cuántas veces puede ser que en nuestra vida nosotros estemos viviendo fraudes espirituales? Que estemos pensando, por haber desarrollado mucho egoísmo, orgullo en nuestro corazón, pensar que todo lo que estamos actuando y todo lo que estamos pensando es absolutamente bueno. Y eso fue lo que vivió Judas, un tremendo fraude espiritual. Es triste cuando nosotros caemos en ese error, porque ese fue el mismo error que tuvo el origen del pecado. En el cielo, Lucifer también tuvo un fraude espiritual. El orgullo lo hizo vanagloriarse, incluso creerse como un creador, siendo una criatura. Y de ahí surgió todo. Aunque es un misterio, el misterio de la iniquidad, no lo podemos comprender bien, pero sí el Señor nos ha mostrado en su misericordia que el orgullo fue el tema principal de la caída de esa criatura perfecta que Dios había hecho en el cielo. Si Judas le hubiera abierto el corazón a Cristo, en algún momento la gracia divina hubiera desterrado del corazón de Judas el egoísmo, el orgullo. Y Judas hubiera podido ser un súbdito del reino de Dios, porque hubiera tenido ese toque especial que tuvieron los otros 11, haber caminado con Cristo en su ministerio, haber comido con Cristo, ¿verdad? Qué bendición, hermanos queridos, que nosotros hubiéramos podido haber cenado, haber desayunado o haber almorzado con nuestro querido Jesús. Ellos, Judas, tuvieron esa oportunidad. Pero lamentablemente, aunque estuvo todos los días con el Maestro, albergó malos deseos en su corazón, albergó pasiones vengativas y pensamientos lóbregos, dice la hermana Guay en el deseo de todas las gentes. Hasta que finalmente Satanás se posicionó completamente de él. Y eso es lo que pasa con los seres humanos cuando van alejándose poco a poco de Dios. Van alejándose poco a poco de la misericordia y la gracia de Dios. Llega un momento, familia, que lamentablemente el enemigo se posesiona completamente de nuestra vida. Y aunque no podemos ver reacciones como en los tiempos de Cristo y hace muchos años de los endemoniados que botaban espuma por la boca y hacían movimientos bastante extraños y todo eso, hoy en día no hace falta esas características para que algún ser humano sea dirigido completamente por el enemigo. Cuando tú hablas mal de tu hermano, cuando tú criticas perversamente a tu hermano, cuando tú no ayudas a tu prójimo, cuando tú llevas la contraria de lo que dice la palabra de Dios, estás siendo una persona dirigida por el diablo. Y esto era lo que estaba ocurriendo con Judas. Judas era muy respetado por los discípulos, dice el espíritu de profecía. Él era una persona con excelentes cualidades, era inteligente, era estudioso, era un líder de gran capacidad. Era una de esas personas expertas, así como nuestro hermano Adolfo. Era un experto financiero. Había sido escogido por todos ellos como el tesorero de ese grupo pequeño. Era un hombre de confianza, porque sabemos que el dinero
es un temita difícil para el ser humano, así que los tesoreros normalmente que desarrollan tiempo en esa responsabilidad, así como Judas, que tuvo 3 años y medio llevando las finanzas de ese grupo pequeño, era un hombre de confianza. Pero saben, él mantenía las apariencias. Aunque tenía un buen nombre, una buena posición, e inclusive su nombre era uno de los nombres predilectos de aquellos tiempos. Llamarse Judas era una bendición. Judas significa alabanza. Pero saben, la alabanza se acabó. El escoger ese nombre como nombre predilecto se acabó. Y en vez de ser una alabanza, terminó siendo una maldición. Y en vez de darle la honra y la gloria a Dios, llegó a ser oprobio para la causa de Dios. Era muy respetado por los 12, los 11 discípulos y por el mismo Jesús. Pero lamentablemente sus características de profanación diaria, estar concentrado en lo que él solamente pensaba, en lo que él solamente quería, lamentablemente lo hicieron llevar su vida a la perdición total. Tuvo muchas oportunidades y todas fueron desperdiciadas, apreciados hermanos. Y en el momento final, cuando de verdad se dio cuenta del gran daño que le había hecho a su maestro, ese amor que el Señor le había mostrado, que él en ese momento entendió, como estaba poseído por el enemigo, como ya había hecho un enlace fuerte con el diablo, ese amor de Jesús no pudo subyugar su corazón como el de Pedro. Y entonces el diablo lo guió a un arrepentimiento fatal. Porque ese arrepentimiento fatal que él tuvo, nos cuenta la historia, que salió desesperado y se ahorcó. Eso es lo que pasa cuando un ser humano es guiado por el diablo, es guiado por las malas acciones, es guiado por cosas perversas. Lamentablemente, cuando puede comprender un poco el sublime amor de Dios, lamentablemente toma decisiones caóticas y perversas. Lo mismo que ocurrieron con los demonios que estaban en Gadara, ¿recuerdan? Que se fueron hacia esa legión de demonios que se fueron a unos cerdos y se fueron a un despeñadero. Judas escuchó las parábolas de Dios, trabajó y habló en el nombre de Jesús, pero cambió Jesús por dinero, cambió Jesús por el mundo. Tú y yo estamos en este mundo también y necesitamos cuidarnos de que en algún momento de nuestra vida estemos cambiando a Jesús por dinero o a Jesús por alguna situación de este mundo. Judas murió infeliz porque nunca, familia, dejó que Jesús imprimiera en su corazón las marcas de esperanza. Y lamentablemente, esta actitud lo hizo verse hoy en día como el peor hombre. El Señor dijo en esa noche que lo leímos, uno de vosotros me va a entregar. Y deberíamos hacernos esa pregunta hoy tú y yo. ¿Soy yo maestro? Así como los apóstoles lo hicieron en esa oportunidad. Y reflexionar en nuestra vida, familia. Yo el primero, porque podemos estar fallándole a nuestro Dios y creyendo que lo estamos haciendo muy bien. Y cuando empezamos a creer eso, va a haber una caída libre de nuestra vida espiritual que puede terminar muy mal. Y el Señor nos llama hoy
en este sexto mes del año, a mitad del año 2020, que reflexionemos en nuestra vida espiritual. Que si Judas, que significaba alabanza, que era un hombre predilecto para los judíos, que caminó con Jesús 3 años y medio, que comió todos los días con Jesús, que vio sus milagros, se perdió. Tú y yo podemos tener el riesgo también de perdernos si no ponemos nuestra vida en las manos de Cristo Jesús. No dejemos que el sol se ponga sobre la oportunidad que Dios nos está dando. No dejemos que el orgullo espiritual, que la vanidad espiritual, que la prepotencia espiritual nos quite la maravillosa esperanza. Que el Señor nos cuide y nos bendiga y nos ayude a que realmente nosotros podamos recibir las marcas de esperanza que el Señor quiere que tengamos y que no hagamos como Judas, que evitemos ser marcados por la esperanza y que finalmente nuestra vida termine en una vida infeliz y destruida por el pecado. A continuación, familia, vamos a escuchar un himno precioso que nos va a elevar al trono de la gracia. Bendiciones. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad cada día más, con tu gracia y amor. Ven, Jesús, ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a
gracia y amor. Gracia y amor. Pues quiero recibir tu espíritu de mí. Por tu gracia y